Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Qué gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. El mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en este mes de septiembre se celebra a San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia al latín. Y gracias a eso, la hizo mucho más accesible a toda la gente. La palabra Biblia viene de biblión, que significa libros. Biblión, la raíz de biblión es biblos, nombre de una ciudad de Fenicia a 40 kilómetros al norte de Beirut, ciudad importante en el tráfico de papiros. Biblios, por lo tanto, significa libros. En un lugar donde hay muchos libros le decimos biblioteca. A los libros que tomamos para hacer un escrito le llamamos bibliografía. La Biblia católica es la única que cuenta con 73 libros, a diferencia de nuestros hermanos separados que le quitan 7 libros y ellos todos solos tienen 66 libros. En algún otro programa hablaremos de la razón por la cual ellos le quitan 7 libros. Estos 73 libros no son 73 libros, es un solo libro con 73 capítulos. La Biblia no es algo, es alguien, es Dios mismo hablándonos. De hecho, para poder cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, tengo que conocerlo, porque nadie puede amar lo que no conoce. Tú no conoces a mi papá, a mi hermano, a mi tío, tú no puedes amarlos sin conocerlos. ¿Y cómo nos conocemos la mayoría de personas? Ustedes me han conocido a mí a través de mi palabra, y la forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Y es hermoso que entendamos que la Biblia es el único objeto que no se bendice. Es una bendición para el que lo tiene, porque vuelvo a insistir, la Biblia no es algo, es alguien. Y cuando tú tienes la Biblia en casa, abierta en el Evangelio del día o del domingo, estás haciendo presente a Dios. Hay dos cosas en la Iglesia Católica a las que se les llama sagradas: a las Sagradas Escrituras y a la Sagrada Eucaristía. En estas dos se hace presente Dios mismo. En la Biblia a través de su palabra y en la Eucaristía a través de la carne y sangre de Cristo. Por eso es importante entronizar nuestra Biblia en casa, que es poner en un trono la palabra de Dios y leerla todos los días. La mejor forma de guiarnos para leer la Biblia es con el misal diario, que nos está llevando a las lecturas que la Iglesia nos lleva para reflexionar y vivir. La Biblia, todos sabemos, se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Y aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización. Un testamento es la última voluntad de alguien. Por lo tanto, si tú escribiste un testamento a los 12 años y decías, dejo todas mis cosas a mi papá y hermanitos, perfecto, pero ahora tienes ya 32, estás casado y con hijos, y pones ahí, haces un nuevo testamento y dices, dejo mis cosas a mi esposa y a mis hijos. ¿Cuál es el testamento válido? ¿El antiguo o el nuevo? El nuevo. Es importante que esto se nos grabe mucho, porque los hermanos separados, sobre todo los testigos de Jehová, es a partir del Antiguo Testamento que nos quieren confundir de nuestras virtudes, valores de fe. Por eso es importante. El Antiguo Testamento, mucha gente todavía no tiene claro que en el Antiguo Testamento todavía no había salvación. En el Antiguo Testamento bastaba con que cumplieran los 10 mandamientos para que fueras un hombre justo. ¿Y a dónde se iban los hombres justos? Ya que no había salvación. Al seno de Abraham.
Ahí iban los hombres justos. Por eso el Viernes Santo Jesús baja a los infiernos a amarrar al diablo. El sábado abre la gloria, les dice a todos los que estaban en el seno de Abraham que la salvación ya está. Y el domingo de resurrección nos avisa a todos que ya tenemos acceso a la salvación. Decía que en el Antiguo Testamento bastaba con cumplir los 10 mandamientos. Y con eso ya la hacías. Pero en esta época, en el Nuevo Testamento, no basta con cumplir los 10 mandamientos. Hay que cumplir los 10 mandamientos y aparte, no solamente dejar de hacer lo malo, sino aparte empezar a hacer lo bueno. De hecho, el juicio final en Mateo 25, del 34 al 36, habla de, el juicio va a ser, me diste hambre y me diste de comer, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste en casa, anduve sin ropas y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. O sea, ya a Dios no solamente le va a importar que dejaste de hacer de malo, sino el juicio se va a ir sobre qué dejaste de hacer de bueno pudiendo hacerlo. De hecho, uno de los pecados más graves no solamente es el de pensamiento, palabra y obra, sino el de omisión. Y omisión significa poder haber hecho el bien y no hacerlo. Pero bueno, vamos un poquito terminando esta pequeña intronización de la Biblia, terminar diciendo que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Gracias a Dios que se ha traducido a diferentes idiomas y nosotros podemos leerlo en nuestra lengua. Bueno, pero ¿quiénes deben de leer la Biblia? ¿Y para qué? Esto es importante. Quiero a través de la misma palabra de Dios responder esta pregunta. ¿Quiénes y para qué deben leer la Biblia? Vamos a iniciar con Juan 5:24. El Señor nos dice, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios. Fíjense nada más, cuando en la Biblia aparece en verdad, es que Dios se está comprometiendo con juramento. Y dice aquí que el que escucha la palabra de Dios y cree en Cristo, ya no habrá juicio para él. Fíjense nada más qué hermosura, qué bonito que cuando tú llegues al cielo y quieran sacar tu libro de tus obras buenas, malas, etcétera, de repente diga Jesús, este hombre escuchó mi palabra, la hizo vida, creyó en mí, no hay juicio para él. Pásale directito al cielo. Yo creo que la mayoría nos encantaría eso. Pues si tú quieres realmente tener este seguro de vida eterna, tienes que escuchar la palabra de Dios. Y escuchar en el hebreo significa no solamente oír, que nos entre en un oído y nos salga por otro. No solamente tomar de la Biblia lo que estamos como el dicho de acá en México, de la moda lo que te acomoda. Y nosotros agarramos de la palabra de Dios lo que nos acomoda. No, nada de eso. O agarro todo o no agarro nada. Eso es escuchar. Escuchar es obedecer, hacer lo que Dios me dice. Y si yo escucho la palabra de Dios y la hago vida, ya no habrá juicio para mí. Ya no habrá juicio para mí, porque la palabra de Dios por sí misma me lleva a la salvación. En Mateo 7, 21 y 23, el Señor dice, ¿quiénes más deben leer la Biblia? Los que quieran conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer en Mateo 7, del 21 al 23. No es el que me dice, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre arrojamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les diré entonces, no los reconozco.
Aléjense de mí todos los malhechores. Palabra de Dios. Es fuertísima este versículo, porque mucha gente cree que se salva dándole a Dios lo que Él quiere. Y no se salva el que le da a Dios lo que Él quiere, sino el que hace la voluntad de Dios. Vamos a suponer que ahorita tú mandas a tu hijo de 10 años a comprarte algo. Bueno, allá en Estados Unidos está difícil, pero vas y le dices que te trae, aquí hay tiendas de abarrotes y todo eso. Imagínense que yo mando a mi hijo a la tienda de abarrotes a que me traiga 1 kilo de jitomate. Y al niño no le gusta el jitomate y muy distraído, va y me trae 1 kilo de manzanas, 1 kilo de aguacate, pero el kilo de jitomate no. ¿Qué va a suceder cuando llegue? Pues lo voy a reprender. Hijo, me trajiste lo que tú quisiste, pero no lo que yo te mandé que me trajeras. Y esto es importante, no es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios si no lo escuchas? Dios para cada quien tiene una misión. Dios no te creó así nomás a lo tonto. Cuando Dios permitió que tú vinieras al mundo, ya tenía claro para ti cuál era tu misión. Entonces, fíjense qué tremendo, porque aquí hay gente, en la cita bíblica que leí, dice, profetizamos en tu nombre arrojé demonios, en tu nombre hice milagros. Nada de eso es malo, pero están dándole a Dios lo que quieren, no lo que Dios les pide. Y qué horrible llegar a la presencia de Dios y que me diga, aléjate de mí, malhechor. ¡Wow! Estas personas no hacían nada malo más que no escuchar a Dios. Y esto es soberbia espiritual, darle a Dios lo que yo quiero. Imagínate que Dios te quiere no sé, de catequista y tú te pones de ministro de Eucaristía y Dios te quiere de misionero. O sea, checa qué quiere Dios. Qué bueno que seas muy caricativo, qué bueno que reces 10 rosarios diarios y que vayas a misa, pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Le has preguntado a Dios cada día, hoy, Señor, qué quieres que haga por ti? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es importante, si no estás haciendo la voluntad de Dios, aunque hagas 1000 obras buenas, las obras no salvan. El único que salva es Jesús, para que hagamos las obras buenas. Pero las obras buenas no salvan. Si salvaran las obras buenas, hombre, Jesús no vendría a morir en la cruz. Dios Padre no hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz. Nos hubiera dicho, hagan obras buenas y sálvense. No se puede. Sin Cristo no hay salvación. Grábatelo. ¿Para qué otra cosa tengo que leer la palabra de Dios y escucharla? En Mateo 7, 24 al 27, nos dice que para ponerle cimientos a nuestra religión, a nuestra fe, voy a leer la cita. El que escucha mi palabra y la practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia torrente, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia torrente, soplaron los vientos contra la casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. Palabra de Dios. Un católico que no ha leído la Biblia, que no escucha la palabra de Dios, que va a misa y las lecturas le entran por un oído y le salen por otro, a la primera de cambios, su fe va a tambalear. Al primer problema, a la primera bronca, se va a sentir solo, se va a sentir, como decía la primera lectura del domingo pasado, apocado, y se va a deprimir. Una persona que escucha la palabra de Dios tiene un cimiento fuerte para que vengan las tempestades, los problemas, las tribulaciones. Es Dios a través de su palabra quien le va a sostener, quien le va a dar fortaleza y fuerzas para salir adelante.
Y yo creo que solamente una persona tonta construye una casa o un edificio sin cimientos, porque sabe que tarde o temprano esa casa, ese edificio, se va a caer. Y una gente que nada más construye su religión a partir del culto, pero no tiene palabra de Dios, qué lástima. Hay muchas personas y muchos grupos que se dedican a orar, a alabar a Dios, a glorificarlo, pero no conocen la palabra de Dios, no la escuchan y desgraciadamente no le están poniendo cimientos a los edificios. ¿Cuántas personas hemos conocido que eran encargadas de un grupo, que aparentemente eran personas animosas, con mucha fe, y de repente ante los problemas se derrumbaron? ¿Por qué? Pues porque no tenían los cimientos de la palabra de Dios. ¿Quiénes más debemos leer la Biblia y para qué? Para limpiarnos y purificarnos. ¿Cómo está eso? En Juan 15:13 dice, ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Palabra de Dios. Antiguamente, bueno, yo ya soy, se puede decir, de la tercera edad. En mi época, los sacerdotes, cuando leían el evangelio, decían, por las palabras de este santo evangelio, mis pecados sean perdonados. ¿Esto qué significa? Es real que solo la confesión nos perdona los pecados mortales, pero los pecados veniales son purificados por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, imagínate, tienes un bote donde pusiste la basura. Viene el basurero, tira la basura, o sea, tiras los pecados mortales. Pero, ¿te animarías en ese bote a beber agua? Claro que no, porque aunque no tiene basura, está sucio. Así le pasa al hombre cuando se confiesa, pero quedan por ahí, pues, pecaditos veniales, o vamos cometiéndolos en el caminar. De hecho, cuando tú vas a misa, si escuchas las lecturas, en ese momento se te perdonan tus pecados veniales. Fíjense qué maravilla. O sea, para mí la palabra de Dios es como, ok, te confiesas, se te quitan los pecados mortales y haz de cuenta que es una ropa blanca. La lavas, pero queda siempre un poquitito percudida. Si la metes en cloro, vuelve a agarrar otra vez su blancura natural. Y de eso se trata. La palabra de Dios te regresa a esa blancura, te regresa a esa parte de tu vida donde quedas purificado a través de la palabra de Dios. ¿Para qué otra cosa me va a servir leer la palabra de Dios? Para arrancar de raíz nuestros males. ¿Cómo es esto? En Hebreos 4, del 12 al 13 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondea los huesos y los tuétanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos de toda criatura. Es transparente ante ella. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Palabra de Dios. Fíjense qué maravilla. La palabra de Dios nos sana desde el fondo. Entra hasta el tuétano, entra hasta la raíz para arrancar desde ahí nuestros males. ¡Qué maravilla! Desgraciadamente yo como psicoterapeuta, las enfermedades psicológicas, que para mí son de las más importantes a veces que ni las físicas, para poder arrancar de raíz traumas, frustraciones, complejos que se traen desde la infancia y se vienen arrastrando y alimentando, cuesta muchísimo trabajo y muchas terapias, y aún así no puede uno sanar de fondo. La palabra de Dios te arranca, te quita, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu y te quita y te sana desde adentro.
quitándote todos esos males con los que tú has estado luchando y no has podido erradicar. Escucha la palabra de Dios cuando te sientas deprimido, triste, cuando sientas que se te quitaron las fuerzas. Abre la palabra de Dios en los salmos. Vas a encontrar muchas oraciones que te van a ayudar a encontrar fortaleza y consuelo. Escucha la palabra de Dios para que arranques de raíz y para que la palabra arranque de raíz dentro de tu vida todos los males. ¿Quiénes más deben de leer la Biblia? El que quiera nacer de nuevo. En Juan 3, versículo 3 y 15 dice, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba, para que todo aquel que crea tenga por él vida eterna. Palabra de Dios. Yo algunas veces les he comentado que si se fijan un poquito en los adultos que nos educaron, la mayoría de ellos nunca fueron felices. Y es que a lo mejor nadie les proclamó la palabra de Dios, les enseñó a amar, a ser felices. Y lógicamente, pues ellos nos educaron así. De hecho, la forma de amar que nos enseñaron los adultos no es la más conveniente, porque es un amor condicionado, egoísta, convenenciero, etc. Entonces tenemos que resetearnos. Todo lo que hemos aprendido del pasado, tirarlo a la basura, porque ni a nuestros antepasados los hizo felices ni a nosotros, y por lo tanto no es funcional. Y tengo que abrirme a la palabra de Dios, como si acabara de nacer, como un libro en blanco, y dejar que la palabra de Dios me enseñe a amar, me enseñe a ser feliz, me enseñe a caminar el camino de Cristo que me lleva a la salvación y que me permite experimentar el reino de los cielos en esta vida y después en la otra. Por lo tanto, es importante escuchar y leer la palabra de Dios para poder adquirir un nuevo conocimiento que me permita ser mejor en todas las áreas de mi vida. ¿Para qué otra cosa me va a servir la palabra de Dios? Pues lógico, para ser santo. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 dice, todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La Escritura hace perfecto al hombre de Dios y lo deja preparado para cualquier buen trabajo. Palabra de Dios. Si tú me preguntaras, oye, ¿para qué estás leyendo libros de medicina? Lógico, para ser doctor. ¿O para qué estás estudiando libros de ingeniería elemental? Para ser ingeniero. Por lo tanto, una persona que escucha la palabra de Dios está estudiando para ser perfecto. La palabra de Dios es el que te va a dejar preparado para cualquier obra buena. La palabra de Dios te va a hacer un hombre de Dios. En Hebreos nos dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. N-A-D-I-E, nadie. Por lo tanto, si tú no aprendes a ser, el santo no nace, se hace. Es como el doctor no nace, se hace en una universidad, el ingeniero no nace, se hace. El santo no nace, se hace. Se hace cuando empieza a escuchar la palabra de Dios. Por eso yo te animo muchísimo a que si hay cursos de Biblia en tu parroquia, a que si en YouTube hay miles de cursos de Biblia, escuches, y si no, por lo menos empieza cada vez que vayas a misa el domingo a ponerle atención. La palabra escuchar significa poner atención. La palabra oír, pues no, eso te entra por un oído y te sale por otro. Escuchar es poner atención. Pon atención a la palabra de Dios y pregúntate cada día, Dios, con estas lecturas hoy, ¿qué me quiere decir a mí? ¿A qué me invita?
¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? ¿Qué aprendizaje adquiero? Y yo te aseguro que la palabra de Dios te va a enseñar, lógico, te va a corregir, te va a guiar en el bien, te va a hacer un hombre perfecto y te va a dejar preparado para cualquier obra buena. ¿Para qué otra cosa me va a servir leer la Biblia? Para quitarme lo tibio. Wow. En Apocalipsis 3, del 15 al 16, nos dice el Señor lo siguiente: yo sé lo que vales. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Desgraciadamente eres tibio, ni frío ni caliente. Y por eso voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Hace muchos años que yo escuché esta palabra de Dios y fue la que me hizo definirme, porque era católico a medias, criticaba a curas, criticaba a monjas. Es curioso, no me definía. Por un lado me ponía contra con los que estaban contra la iglesia y por otro lado a favor. Imagínate que con una mano, un brazo, le doy una mano al diablo y con otra mano a Dios. Los dos me jalan con la misma intensidad. ¿Qué va a pasar? Me van a desintegrar. Un tibio. Esto es importante. Ni la salvación ni la condenación son obligatorias, son para el que quiera. Pero si vas a hacer una cosa, hazla bien. Y si no, mejor no la hagas. Si de verdad no crees en la iglesia y la criticas tanto a los sacerdotes, a los predicadores, catequistas, si de verdad crees que anda mal, pues salte. Y te tiene a fuerzas. Salte, no hay problema. El diablo te va a estar esperando con los brazos abiertos. Pero sin esa, definirte por ser un buen católico, por favor, no te metas autogoles. Y cuando estén atacando a la iglesia, defiéndela, como si te atacaran a tu propio papá o a tu propia mamá. Tú tienes que entender que entre los 12 apóstoles hubo un Judas y que la iglesia católica es para pecadores. Y hay gente tan tarada que todavía no lo entiende. Mira nomás tanto que vas a la iglesia y mira cómo estás. Ay, Dios mío. Un día me dijo, es un hermano, y le dije, imagínate que estoy enferma de cáncer y tú me dices, tan enferma que estás de cáncer y tanto que vas al hospital. Y yo así como, ¿por qué crees que voy? Si estuviera sana no iría. Y esas personas que nos critican, que tanto en la iglesia y que no damos testimonio, no entienden que estamos ahí porque somos pecadores descarados, no pecadores anónimos. Y los que no van, pues han de ser muy santos, porque no necesitan de la iglesia, no necesitan de los sacramentos, de la palabra de Dios. O sea, ellos solitos se van a salvar por sus propios méritos. A ver, es importante. Por favor, defínete. O eres católico o no eres. Nada de que a la mitad, de que soy medio honrado y medio ratero, medio mentiroso y medio honesto. Por favor, ya defínete, ya es hora que de verdad como adulto católico decidas, voy a ser un buen católico o me voy a salir de la iglesia católica. Es que es curioso, yo no puedo estar estudiando al mismo tiempo medicina, ingeniería, psicología, tengo que definirme. Yo tuve un hermano que se la pasó estudiando, según él, al mismo tiempo 2 carreras. Pues no terminó el primero de cada carrera, terminó todo desgastado y medio loco, y ni fue ingeniero y ni fue abogado. Por favor, fíjate qué tremendo. Yo a muchos católicos les pregunto, ¿cómo andas? Y me dicen, más o menos. Ay, qué buena onda. ¿Y a dónde te piensas ir? ¿Al purgatorio? A ver. Esta palabra de Dios es muy clara. Los tibios los vomita Dios y los vomita el diablo. ¿Cuál purgatorio? No entran a ningún lado. Fíjate, darle asco a Dios. Darle asco a Dios por tibio, por mediocre, porque no te defines, porque no decides a quién darle las 2 manos. De verdad, es tu momento. O le cortas la mano a Dios y le das las 2 al diablo y te condenas bien condenado, o le cortas la mano al diablo y le das las 2 a Dios. ¿Para qué otra cosa nos va a servir leer la palabra de Dios?
para conocer a Dios, para ser fecundos. Isaías 55, 8 al 11 nos dice, tus proyectos no son los míos. Dice Yahvé, así como está el cielo por encima de la tierra, así también están mis caminos, que se elevan por encima de tus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los tuyos. Como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sin haberle empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí sin haber hecho lo que yo quería que hiciera y haber llevado a cabo su misión. Palabra de Dios. A ver, entendamos, si cualquier persona, ser humano, pudiera salvarse por su propia capacidad, inteligencia, bondad, Jesús no hubiera venido a morir en la cruz. Vino a morir en la cruz para mostrarnos un nuevo camino y a decirnos que si no aprendemos a caminar ese nuevo camino, no nos vamos a salvar. Hay que entender que mis caminos, mis planes, nada tienen que ver con los de Dios. Por eso lo importante es preguntarle a Dios, ¿tú qué planes tienes para mí? ¿Cuál es la misión que tú tienes para mí? La mayoría nos levantamos diciéndole, como que si Dios fuera nuestro secretario, diciéndole a Dios nuestros planes y pidiéndole que por favor me ayude en mi trabajo a terminar esto, me ayude a que no haya tráfico, me ayude a que nos... A ver, ¿quién es Dios y quién no es Dios? ¿Cuántas veces te has levantado preguntándole, Señor, buenos días, aquí estoy. Hoy, ¿cómo puedo ser mejor esposo? Hoy, ¿cómo puedo ser mejor esposa? Hoy, ¿cómo puedo ser mejor padre y madre de familia, compañero de trabajo, etcétera? Aprende a escuchar a Dios y déjate enseñar con humildad. Deja que la palabra de Dios te vaya guiando y que la palabra de Dios te vaya diciendo por dónde. Cuentan que una Santa Teresa, creo, en aquella época no había confesiones más que cada mes. Entonces la gente casi no podía comulgar muy seguido. Y Santa Teresa era la única que comulgaba seguido y le preguntaron, ¿cómo le haces para no tener pecados y no tener que confesarte? Y dijo, muy fácil, llevo adelante a Jesús con su palabra y yo voy atrás. Y Jesús me va quitando todos los obstáculos y a través de la palabra de Dios me va dando el conocimiento para no caer en el pecado. Qué hermoso llevar que la palabra de Dios te vaya guiando para vivir bien, para estar bien, para hacer las cosas bien. Y luego dice que la palabra de Dios es una semilla que si cae en buena tierra, no regresa sin haber fecundado la tierra, sin haberlo hecha germinar, sin haber dado la simiente. O sea, la palabra de Dios es... Por eso nos decía el Evangelio de Marcos, es como una semillita que si cae en tierra buena, solita crece, solita llega a ser un árbol maravilloso. Todo está en saberla escuchar y lógicamente regarla. No solamente que se siembre, sino regarla con la oración, sacramentos, palabra de Dios. Y de esa manera, solita la semilla va a ser su función. De hecho, el que haya fruto, el que haya árboles, no es función de la tierra, es función de la semilla. Y bueno, por último, la palabra de Dios nos va a llevar a defendernos contra el enemigo. En Efesios 6, 10 al 17, me gustaría que lo leyeran luego ustedes porque el tiempo se me está yendo, habla de tener siempre en la mano el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio. Si se van a fijar que en las tres tentaciones, en el relato de las tentaciones de Cristo que nos platican los evangelios, Jesús siempre se defendía con palabra de Dios. Y lo más tremendo, es que el diablo en la última tentación lo quiso tentar con palabra de Dios. O sea, el diablo se sabe la Biblia, pero la deforma, se la sabe mal.
O sea, no todo el que se sepa la Biblia viene de Dios. Ojo, también el diablo se la sabe, y para lo único que se la sabe es para distorsionarla. Por eso Dios depositó en la Iglesia Católica su Espíritu Santo y en el magisterio la capacidad de interpretarnos y enseñarnos la palabra de Dios de una manera legítima, de una manera fiel. Y escuchar la palabra de Dios fuera de la Iglesia Católica, cuidado, nos puede llevar a una confusión total y nos puede llevar a dejar nuestra fe. Por eso hay que saber usar la palabra de Dios, porque el diablo también nos ataca con palabra de Dios. Y si tú eres un buen espadachín, nada de lo que digan estos hermanos separados va a poder hacernos ruido. Bueno, antes de terminar, quisiera invitarlos al maratón que va a tener lugar de septiembre 16 al 22, y por cada $100 que dones, se va a colocar una en el manto de María, símbolo de tu oración, una estrellita, símbolo de tu oración y compromiso en la evangelización. Esta es una buena oportunidad de corresponderle a Dios de todo lo que te ha dado. Por favor, seamos generosos, cooperemos para que la evangelización siga creciendo. Desgraciadamente, porque los buenos no nos activamos, los malos nos están ganando en los medios de comunicación, llenando de tonterías y de perversidad a todos los que los escuchan. Por favor, y no te estoy pidiendo que des de lo que te falta. El Señor nos dice en 1 Corintios, da de lo que te sobra. Y a muchos de ustedes les sobran más de $100. Es una buena oportunidad. Correspóndele a Dios por todo lo que Él te ha dado, que sé que es mucho. Y acuérdate, el dinero dado para la evangelización es la mejor inversión de tu vida. Dios se compromete a darte el 100 por 1, no en dinero, sino en felicidad, paz, amor y bendiciones. Haz la prueba, dónale al Señor, pero también dice en Corintios, tienen que dar por amor, con amor, no a la fuerza ni de mala gana. Si quieres donar, llama por favor al 1-888-301-5798. O sea, repito, 1-888-301-5798. O si no, puedes enviar tu donativo a donaciones@radiomaria.us. Envía tu cheque o tu money order a nombre de Radio María Spanish a tu P.O. Box local. Es una buena oportunidad. No la dejes pasar. No es Radio María quien te está pidiendo dinero. Es Dios, Dios que te necesita. Jesús, Cristo, te necesita para amar. Por favor, dona. Si no tienes los $100, puedes dar lo que quieras. Pero si los tienes, dónalos, por favor. Que Dios los bendiga y que les multiplique a todos los que abran su corazón y su bolsillo para darle a Dios de lo mucho que han recibido. Bendiciones. Muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto la próxima semana. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.